Hola amigos y amigas de Argolla TV, soy Laura Arroyo desde España y hoy quiero utilizar el hecho de vivir en este lado del charco para realizar una comparación francamente odiosa. Pero las comparaciones odiosas a veces nos pueden servir para ver que hay alternativas distintas para salir de la crisis a las que se están presentando, o mejor dicho, a la que se está presentando y defendiendo en el Perú ahora mismo. Me explico. En el Perú no hay un debate, lo que hay es un sentido común, porque los medios de comunicación también se encargan de que así sea, el gobierno se encarga de que así sea, y muchos personajes poderosos, líderes de opinión, opinólogos de toda la vida, también se encargan de que sea un sentido común. El sentido común es que hay que reactivar la economía, así en singular, ya mismo. Ya mismo, hay que empezar en mayo, como ha dicho el presidente Vizcarra, además, en el peor momento que estaba viviendo el Perú, porque ahora lo cierto es que el momento sigue en ascenso trágico con respecto a número de contagios y número de fallecidos. Hay dos grupos de los que defienden este plan de reactivación de la economía inmediata. Por un lado están los reactivadores desnudos y por otro lado están los reactivadores cubiertos. Los reactivadores desnudos son aquellos que básicamente te dicen que si no se reactiva la economía ya nos vamos a hundir como el Titanic, que va a ser una desgracia y que el Perú se va a ir a pique y que necesitamos ya reactivar los sectores económicos inmediatamente. Ahora, estos reactivadores desnudos, curiosamente, fueron los mismos que al inicio de las medidas impulsadas por el gobierno, como el confinamiento y la distancia social, salieron a decir que esas medidas no servían para nada. Las cuestionaron. Son los mismos también que hace unos días señalaban que no había servido de nada el método del martillo impulsado por el gobierno. Son los mismos que hoy, por cierto, te dicen que nada garantiza que estas medidas hayan cambiado la curva de contagios y que probablemente sin esas medidas todo hubiera estado igual, pero que si no, tú tampoco lo puedes comprobar, entonces siguen cuestionando que haya habido medidas impulsadas como el confinamiento, el distanciamiento social, la utilización de mascarillas, básicamente todas las medidas que las autoridades sanitarias en todo el mundo han dicho que hay que seguir. Estos son los reactivadores desnudos. Por otro lado están los reactivadores cubiertos. Estos se cubren un poquito los dientes, un poquito los ojos, un poquito los brazos, las manos y hasta un poquito las ideas. Y los reactivadores cubiertos lo que te dicen es, a ver, yo también quisiera que se continuaran las medidas de confinamiento y de medida social y de distanciamiento social, pero Laura, hay gente que necesita salir para ganarse el pan diario y poner un plato de comida en su mesa. No puedes decirle a esa gente que siga confinada. Esa gente no puede darse el privilegio de seguir confinada porque no tiene ingresos. ¿Y cómo va a ser para sobrevivir más tiempo en cuarentena? Estos son los reactivadores cubiertos. A ver, en este espacio, en estas videocolumnas, más de una vez he señalado cómo, en efecto, este virus no ataca igual a todos y a todas. Y como en efecto hay un gran contingente de peruanos que no se puede dar el lujo, que no tiene el privilegio de poder sobrevivir las medidas de confinamiento. Pero estos reactivadores cubiertos que no me vengan a engañar, porque son los mismos que aplaudieron con las orejas la suspensión perfecta de labores. Son los mismos que han hecho lobby en los medios de comunicación y también en las instituciones para que el gran tema sea la vuelta de los deliveries. Son los mismos que dijeron primerito que los deliveries debían volver ya mismo a funcionar y por supuesto sin que les importase si los que desempeñan la labor de delivery tenían o no tenían derechos laborales. Eso no les importaba ni garantías sanitarias. Son los mismos que me han dicho que hay sobreprotección laboral por siquiera decir que habría que garantizar condiciones laborales dignas para estas personas. Y son los mismos que cuando el gobierno dio un paso atrás y aceptó el bono familiar para las familias donde no hubiera ingresos, lo primero que dijeron es, bueno, está bien la medida, pero cuidado con la economía. Así que no me vengan ahora a decir que hoy sí son empáticos y les preocupa mucho que haya gente que no tiene cómo sobrevivir la cuarentena, porque lo único que están haciendo es disfrazar, utilizar de mascarilla argumentativa las condiciones de las personas que en efecto están viviendo de manera muy precaria por las condiciones de confinamiento para cubrir lo que realmente quieren decir, que es que la reactivación de la economía debe ser ya mismo. Esos son los reactivadores cubiertos. Bueno, claro que es verdad que hay gente que necesita salir a ganar el pan día a día. Lo hemos dicho aquí y creo que esto también debería ser un sentido común. Pero hay formas de hacer esto.
En lugar de hablar tanto de reactivar la economía, podríamos hablar más de reactivar las economías de las familias, los bolsillos de la gente. Y por ejemplo, estar discutiendo algo más interesante, algo más de fondo que el tema de reactivación económica así en abstracto. Tal vez deberíamos estar pensando en prorrogar los bonos y las ayudas sociales del gobierno, que duren más tiempo porque claramente hay que sostener la cuarentena y hay que permitir que la gente que no tiene ingresos pueda cumplirla y pueda sostenerla. Tal vez deberíamos hablar de cómo profundizar o ampliar el alcance de estas ayudas y de estos bonos. Incluir, por ejemplo, el sector de cultura que no se ha incluido en estos espacios. Tal vez eso es algo que debería empezar a debatirse ya mismo. Y tal vez en lugar de estar hablando de iniciar la reactivación económica por sectores como el turismo, el comercio, etcétera, etcétera, habría que estar pensando en reactivación territorializada. Pensar que no es lo mismo reactivar en Lima, donde hay muchos contagios, o en el norte del país, donde es un foco de contagios, que hacerlo en algunas zonas altoandinas. Tal vez pensar un poco más en territorializar que pensar simplemente en sectores económicos. Y aquí viene la comparación odiosa. Mientras en Perú el debate es cómo reactivar la economía en singular, en España se está debatiendo sobre cómo reactivar las economías en plural y en Europa también. Como comenté hace ya varias videocolumnas cuando hablábamos del bono familiar que ahora ya se implementó, en España se ha llegado a un acuerdo para garantizar un ingreso mínimo vital a todas aquellas familias que no tengan ningún ingreso. Ingreso mínimo vital que les permita cubrir las urgencias, las demandas, las necesidades, un ingreso mínimo vital que es de justicia social y de efectividad económica, pero no solo durante la crisis. En España se plantea como un ingreso mínimo vital que debe prorrogarse después de la crisis, porque de lo que se trata es de tener estados fuertes que protejan a la gente y garanticen que la gente pueda sobrevivir en igualdad de condiciones post-COVID-19. Ya se están pensando en los escenarios post-COVID-19 y esta medida será implementada en pocas semanas. Pero hoy, además, en Europa nos hemos despertado con una mejor noticia aún. 3 países, 3 gobiernos se han puesto de acuerdo para impulsar en Europa que todos los países de la Unión Europea tengan una renta mínima europea. 3 países. España a través de su vicepresidente, que es Pablo Iglesias, Italia a través de su ministra de Trabajo, que es Nuncia Catalfo, y Portugal también a través de su ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, que es Ana Méndez Godinho. 3 gobiernos impulsando un ingreso mínimo vital en Europa. Mientras en Perú el problema es la reactivación económica, en Europa en general se está hablando ya de la reactivación de las economías de las gentes. Estados fuertes que les protejan cuando llegue, cuando acabe esta crisis o cuando pudiera llegar otra crisis, pensando que hay que igualar los suelos de ingresos para hacerle frente con justicia a casos como el que estamos viviendo por el COVID-19. Tal vez ese es el debate que deberíamos tener en Perú en lugar del debate sobre la economía en singular. Porque, y con esto termino, cuando tú le dices a la ciudadanía que hay que iniciar el plan de reactivar la economía ya mismo, tú le estás diciendo a la ciudadanía un mensaje, que esto es lo que nos está diciendo Vizcarra a ti y a mí, que la salud no es lo primero, que la economía es lo primero. Y en todas las casas, en todas las familias, todas las mañanas nos hacemos esa pregunta: ¿qué es primero, mi salud o mi economía? Y si el gobierno dice que lo primero es la economía, ¿cómo va a culpar a la gente si responde lo mismo a esa pregunta en su casa y sale a buscarse el pan? Es el momento de poner por delante la salud, porque se trata de salvar vidas, menos reactivar la economía y más reactivar las economías, porque la salud es lo primero y la gente es la que debería estar en el centro.